¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, compañeros? Pues en esta ocasión, igual junto con los compañeros del grupo de Injectronic, pues vamos con una charla más. En este caso es referente al tema de osciloscopio. Creo que hasta la fecha es una herramienta que hemos desaprovechado, que todavía de pronto nos negamos mucho a trabajar con ella. Para este caso vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a trabajar en práctica con un vehículo. Tenemos aquí ahorita un vehículo, un Spark, el cual vamos a hacer una prueba del sistema de encendido de chispa, específicamente bobina, para lo cual vamos a utilizar la interfaz 9590, que es una interfaz el cual está instalada en esta PC. Pero vamos a, antes de entrar en materia y antes de ver la gráfica, vamos a explicar un poquito de las características o de las herramientas que tenemos nosotros aquí en el equipo ya instalado. Fíjense que uno de los detalles que tenemos cuando manejamos o que estamos viendo una señal con osciloscopio es que prácticamente estamos persiguiendo señales. No es necesario estar persiguiendo una señal. Hemos mencionado en otras ocasiones, estamos poniendo stop o pausa, hasta el momento que logramos por ahí capturarla. Esto no debe de ser así porque los osciloscopios tienen precisamente esas herramientas para poder ver una señal quieta y esa señal ya quieta en pantalla, pues solamente poderla analizar para poder nosotros generar el diagnóstico correspondiente del elemento que estemos comprobando. Tienen ustedes aquí en pantalla el equipo ya instalado y abierto obviamente el programa del osciloscopio de Injectronic. Fíjense, este es un osciloscopio de 2 canales. Sabemos nosotros que lo que hace un osciloscopio es capturar el voltaje y dibujarme el comportamiento del voltaje en un espacio de tiempo, y es a través de un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical, ya lo sabemos, será voltaje, eje horizontal será el tiempo. Pues por el tiempo que tenemos aquí, que es simplemente una charla técnica, pues no nos podemos detener a explicar detenidamente estos parámetros, pero recuerden que en el caso del osciloscopio la importancia que tiene es utilizarlo, estarlo practicando cada vez más y más para poder nosotros ir manejando el equipo de mucha mejor manera. Pero vamos entonces, aquí tenemos nuestras escalas de voltaje, nuestras escalas de tiempo. Voltaje por división, nuestro tiempo por división. Ahora, chequemos de su lado derecho, tenemos lo que es el offset del canal A y del canal B. Aquí lo tenemos, canal A, canal B. El offset es una herramienta que nos sirve para que nuestro punto cero, poderlo modificar, poderlo cambiar. Tenemos el canal A amarillo, canal B en color rojo. Movemos el offset y si se fijan ustedes, ahí podemos modificar precisamente con esta herramienta del offset. Correcto. Quiero yo explicar unas características que son las recomendaciones básicas que debemos de tomar cuando estamos manejando el osciloscopio. ¿Y qué es las recomendaciones prácticas, las cuales debemos de tomar muy en cuenta? Primero, es ajustar el nivel de voltaje de acuerdo al sensor o actuador el cual estemos comprobando. Recordemos que los sensores normalmente trabajan a 5 voltios y los actuadores trabajan a 12. Ajustemos la escala de tiempo de acuerdo al dispositivo que estés midiendo. Los sensores análogos tienen respuestas lentas y requieren de un ajuste de tiempo amplio.
generalmente entre los 2 y 5 segundos, porque es ahí de pronto es el problema. ¿Cómo voy a calibrar o qué escala pongo para poder ver una imagen? Porque pues de pronto yo veo ahí una señal moviéndose, pero no sé qué significa. Correcto. Asimismo, los sensores digitales o los actuadores mismos normalmente usan tiempos muy cortos. Están en el orden, ¿sí?, de 1 a los 500 milisegundos. Y aquí viene una de las situaciones muy importantes. Aquí es de lo que menciono yo en el caso de estar persiguiendo las señales. Una de las herramientas que tienen los osciloscopios, llamado disparador o el trigger, se ajusta en la escala vertical. Es el ajuste en voltaje donde el aparato va a empezar a dibujar la señal, y de los cuales tenemos 3 tipos de ajuste de disparo: automático, normal y disparo simple. Son los 3 tipos de disparo. Es decir, hay ocasiones que nosotros estamos viendo una señal característica, una señal de bobina, que es una señal especial y una señal que cambia muy rápido. En la pantalla del aparato vamos a ver que la señal de pronto está, de pronto se quita, aparece, desaparece. Es ahí donde entra la herramienta esta que tenemos aquí del disparo trigger, en el cual nosotros lo vamos a disponer en nuestro disparo único, normal y simple. Vamos a ver en qué momento, y la señal la vamos a poder dejar quieta. No es congelar, no es poner stop, simplemente utilizar esa herramienta que el equipo tiene para poder ver una señal más estática y así poder hacer la medición correspondiente. Entonces, ajustemos el disparo de acuerdo a la señal que estemos midiendo. Disparo automático es bueno para señales análogas y de respuesta lenta. También para señales que no tengan ningún ruido eléctrico. Sin embargo, cuando tenemos señales con un componente alto de ruido, como un embobinado, en este caso la prueba que vamos a hacer con la bobina de encendido, entonces ahí es mejor utilizar un disparo normal. Entonces, el disparo único, pues ahí se congela la señal porque agarra la primera señal que el equipo me. Ese es bueno para cuando no sabemos qué tipo de señal tiene, al menos tenemos un punto de referencia donde nos empieza a marcar una señal el equipo. Usa disparo simple si quieres lograr, como mencionamos, que la señal se congele una vez que cumpla las condiciones de disparo. Es decir, el trigger, que en este caso lo tenemos aquí, miren, del lado izquierdo, aquí tengo el disparo o el trigger. Entonces aquí lo vamos a poder nosotros modificar al nivel de la señal para poder una señal que se vaya viendo quieta, que se vaya viendo estable para el análisis de ella misma. Correcto. Entonces, usa disparo simple si quieres lograr que la señal se congele una vez que cumpla las condiciones del disparo establecidas, el nivel del trigger que yo haya colocado. Recuerda que el osciloscopio tiene las funciones para ver cualquier señal de forma estable. Entonces, si la señal, repito, se está moviendo en la pantalla que no logramos verla quieta, entonces es un problema de disparo, comúnmente conocido como trigger. Ajusta la pendiente de acuerdo al tipo de señal que quieras ver. Aquí estamos hablando pendiente positiva o pendiente negativa. Esto es decir, esto es muy usual como cuando estamos nosotros checando un actuador. Si estamos verificando un actuador, si la activación es por masa o la activación es por positivo. Y ese es para ver una gráfica completa dentro de la pantalla de nuestro aparato. Entonces, la mayoría de nuestros actuadores, como usan activación negativa, entonces vamos a utilizar pendiente negativa. Es decir, un actuador que tiene un positivo y una señal negativa de un transistor, pues en la pantalla yo voy a ver el voltaje, desde ahí lo estoy viendo, el voltaje de acometida del elemento embobinado, por ejemplo, de ese actuador, y voy a ver la caída hacia cero, por eso es negativa. Y voy a ver la activación y la desactivación del mismo. Entonces es importante también poder determinar qué tipo de pendiente, positiva o negativa. De lo contrario, si yo veo ese elemento que es con activación negativa y yo le pongo en el aparato activación o con pendiente positiva, pues no voy a poder visualizar el voltaje de acometida. Entonces, esos son los pequeños detalles. No es complicado el manejo del osciloscopio.
De verdad que es una herramienta que hemos descuidado mucho en el manejo, repito, en el taller, pero que es muy sencillo. Simplemente es adquirir el equipo, conectarlo al vehículo y es estar haciendo práctica y práctica y práctica. Es importante la capacitación, correcto, pero también es tan importante esa capacitación que vaya acompañada de nosotros en los talleres estar haciendo pruebas en los vehículos. Tiene también la herramienta unos cursores, es decir, son unas líneas, para poder nosotros medir lo que es el tiempo o medir la amplitud en voltaje. Vamos a hacer aquí en pizarra algún ejemplo posteriormente para poder ver esa parte de los cursores, para poder ver esa herramienta, ¿no? Porque, ¿para qué nos sirve? Repito, por cuestiones de tiempo en esta charla, en esta Expo 2021, que es virtual, pues el tiempo lo tenemos limitado porque son muchos compañeros que están participando en estas charlas, entonces pues no nos podemos desfasar. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Aquí sí es muy importante y recomendable. Vamos a visualizar en nuestra mente qué es lo que esperemos ver. Así como durante mucho tiempo nosotros aprendimos cómo funciona un TPS, cómo funciona un sensor MAP, cómo funciona un MAF, llámese análogo o digital, que al momento de que nos íbamos con la herramienta directo a comprobar, pues ya sabíamos cuánto voltaje generaba, qué tipo de señal íbamos a tener para poder determinar que el elemento estaba dañado. Asimismo, cuando usamos el osciloscopio, pues ese conocimiento ya lo debemos de tener previo. O sea, ya debemos imaginarnos nosotros qué señal esperamos ver. Eso es lo importante del estudio de las señales, no nada más ver ahí unas líneas que se producen, sí, pero esas líneas, ¿qué nos dicen? Que eso es lo que vamos a analizar ahorita en la pizarra en este tema del sistema de encendido, como lo hacemos en una clase presencial. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, obviamente, el osciloscopio también tiene la función para poder hacer nosotros unos screenshots, hacer capturas de pantalla y vamos guardando todas esas capturas que tengamos. ¿Y saben dónde es más importante empezar a guardar las capturas? Bueno, va a ser una captura de un TPS, por ejemplo. Igual, tal vez no sea de un sensor MAP, pero ¿qué te parece entre la sincronía de un CKP y un CMP? ¿Qué te parece de un vehículo que esté trabajando bien? Lo capturamos, llámese sensores de efecto Hall o sensores inductivos. Pues ve la correlación entre un CKP y un CMP, lo grabamos, lo guardamos en nuestras imágenes aquí en nuestra PC, y en el momento que nos llegue otro vehículo con un síntoma que estemos pensando que es algún problema de una mala sincronización en la cadena, en la banda de tiempo, pues ya tenemos una señal comparativa. Digo que hay forma, hacer unas cuentas con los grados del cigüeñal, con los grados del árbol, bueno, pero si lo hacemos comparativa es tan válido como de cualquier otra forma. Entonces, es hacer prácticas en los vehículos y hay que familiarizarse precisamente con esta herramienta que tenemos. Entonces, estas 10 recomendaciones son muy importantes y sobre todo pongamos mucha atención en la calibración que le vamos a poner al equipo, tanto en voltaje, en tiempo, definir qué tipo de disparo, dependiendo de la señal que estemos midiendo, y además flanco ascendente o descendente. Es algo tan sencillo como eso. Para lo cual, como yo les mencionaba, vamos a utilizar, aquí está conectado en la PC, aquí está la interfaz 9590, son 2 canales, y quiero aclarar, fíjense bien, el equipo viene con este tipo de puntas, que obviamente, pues, por el precio del equipo, pues obviamente no se instalan puntas con atenuador integrado, porque si no el costo del equipo se elevaría. Pero no quiere decir que porque no traen puntas con atenuador no podemos hacer una medición. Claro que la podemos hacer, trabaja como cualquier otra. Y aquí, en el otro canal, en la misma señal nos estamos conectando, pero estamos instalando una punta con atenuador. O sea, eso podemos hacer una inversión en cualquier tienda de electrónica y poder comprar otra punta de prueba para que ustedes, el equipo sea más eficiente, no eficiente, sino que sea más nítida nuestra imagen que nosotros estamos capturando. Correcto. Entonces, estas 2 señales ya las conectamos a nosotros aquí, en este Spark,
que tenemos la bobina de encendido y la bobina de encendido es de 3 pines. Con lo cual, tengo un positivo y 2 señales de disparo. Pues vamos a analizar esa señal de disparo. Ya analizándola, viéndola, vamos a explicarla en la pizarra para nosotros poder visualizar o poder entender cómo opera nuestro sistema de encendido. Porque fíjense bien, durante estas charlas que hemos tenido aquí con nuestros compañeros de Injectronic, pues hemos hablado mucho de emisiones, hemos hablado de las evoluciones que se les han aplicado a los vehículos, los monitores, las normativas de preverificación con el profesor Cristian, sí, y tantas otras charlas que hemos tenido o vamos a tener, pero yo les comentaba en una charla anterior sobre la normativa de emisiones contaminantes, ¿sí? De la verificación vehicular. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el sistema de encendido es uno de los elementos que más problemas nos causa. ¿En qué referencia? En que el vehículo no apruebe la verificación. ¿Va? Es el que más problemas nos da. Entonces ahí es donde vamos a tener que revisar y por eso lo vamos a explicar perfectamente la gráfica y qué es lo que vamos a ponerlo en contexto. Ok. Veamos entonces. Ya vimos nosotros aquí, fíjense bien, aquí está. Pues yo, si voy a seleccionar un canal, voy a seleccionar precisamente, aquí está la fuente de disparo, pero ¿para cuál canal? ¿Canal A o canal B? Entonces, recuerden, la escala de voltaje la puedo yo modificar en forma independiente un canal de otro, el voltaje o la amplitud. Pero el tiempo será el mismo para los dos canales. Entonces aquí modificamos tiempo, aquí modificamos voltaje del canal A y voltaje del canal B. Seleccionando el disparo, aquí está el nivel de disparo que yo quiera seleccionar, pues la gráfica ya la voy a mover hacia arriba y hacia abajo para ajustarla al nivel de voltaje que se pueda ver la señal estable. Ahora, yo les decía, existen 3 modos de disparo. ¿Sí los dispararon? Espero que sí. Disparo automático. Mira, aquí me lo da. Tengo un disparo automático. Tengo un disparo normal y un disparo único o también denominado disparo simple. Entonces aquí están los 3 tipos de disparo. Ya sabemos que un disparo automático es efectivo para señales análogas o que son respuesta lenta, pero el disparo normal yo lo voy a utilizar ¿para qué condiciones? Cuando son señales especiales o tienen una alta concentración de ruido eléctrico. Y disparo único o simple, pues es cuando quiero que capte la primera señal al nivel de voltaje que yo voy a seleccionar de disparo y la señal se va a congelar en ese punto. Al menos ya tengo un punto de donde voy a empezar a hacer la medición. Ya empiezo a modificar tanto voltajes como tiempos para poder visualizar mi imagen, que esa imagen se llama oscilograma o también se denomina patrón de señal. Es como se denomina la gráfica que me está dando aquí, que es el comportamiento del voltaje en un espacio de tiempo. Bueno, de ahí para allá, pues miren, aquí tenemos la función para poder sacar las fotografías de mi gráfica, que se llaman los screenshots. Tenemos aquí lo que es para detener, poner en pausa, automedición, pues para poder meter nosotros otras medidas acá que me esté dando lo que es el valor de frecuencia, tiempo y todo. Y las herramientas para poder nosotros colocar lo que son los cursores. Lo que yo les decía, yo tengo los cursores horizontales y también puedo tener los cursores verticales. Y vamos a ver en qué momento podemos utilizarlos. ¿Sí? Si yo quiero medir exactamente un valor de tiempo de una señal, pues utilizo esos cursores verticales. Pero si yo tengo que utilizar una amplitud, pues utilizo los horizontales. En fin. Entonces, vamos nosotros, cerramos el programa. Yo lo que quiero es que se den cuenta también ahorita lo rápido que el programa puede abrirse. Y trabaja muy bien.
Aquí está, fíjense, ya está. Lo cerramos, lo volvemos a abrir y queda listo. Entonces, vamos a visualizar, vamos a quitar canal B y dejamos únicamente canal A. Ahí estamos en la bobina de encendido. Si se fijan ustedes, la señal está bailando, está cambiando. La señal no está quieta y de pronto no la puedo darle una medición. Entonces, quedamos que cuando tengo una señal especial, pues voy a poner disparo, normal. Y ahí está, una señal estable. Aquí es donde viene alguna inquietud algunos compañeros. ¿Por qué? Porque esta señal que yo estoy viendo aquí es referente al primario de la bobina. Es lo que estoy analizando, primario de bobina. El primario depende del secundario, el secundario depende del primario. Así es de que con el análisis del primario estoy revisando, obviamente, también el secundario. Ahí es muy importante. Gracias a esta señal, que vamos a explicar, la repito en pizarra, yo puedo determinar si las bujías estén bien calibradas, y es esto. Ahora, quiero que vean ustedes, aquí ya previamente dibujamos esta señal en la pizarra. ¿Se ve muy similar? Sí, correcto, pero aquí hay un pico. Hay un pico inductivo, que no logro verlo. Pues yo logro ver estas oscilaciones que tengo aquí, pues las puedo ver yo aquí, en la imagen. ¿Sí? Aquí en la imagen sí se logran ustedes ver esas oscilaciones, pero el pico no lo veo. Aquí la señal yo la veo así totalmente cuadrada. O sea, dices, bueno, la señal no se parece para nada a lo que tengo aquí, porque en la pantalla del osciloscopio no veo el pico. Es ahí donde viene el atenuador. Es ahí donde viene la diferencia con la punta. Ahora, corremos de nueva cuenta la señal y ahora yo voy a seleccionar el canal B, que en el canal B tenemos puesto la punta con atenuador. Entonces ponemos canal B, quitamos canal A, bajamos el offset para que alcance a entrar la gráfica bien en toda nuestra pantalla. Mi punto cero, aquí lo estoy modificando. Vamos a ver que ahora mi punto cero sería aquí. Entonces, quiero que vean aquí. Ahora, si esta sí se parece más a la que tenemos en la pizarra. Claro, miran, aquí tenemos ese pico inductivo que no alcanza a salir todo completo. No sale todo completo acá. Ahora se parece aquí esto, un pequeño pico y las oscilaciones. Aquí está el voltaje de la batería, puesta a cero, como lo tenemos aquí, y eso es lo que vamos a ver. Esa es la diferencia. Ahora pongamos las dos señales juntas. Corremos la gráfica. Y ahí está. O sea, los tiempos no se modifican, está exactamente por igual, las oscilaciones, pero esto es lo que no alcanzo a visualizar, ni tampoco el pico inductivo, que eso es lo que tenemos nosotros que analizar de una señal. Y esa es la que viene en contexto ahorita de lo que vamos a explicar. Entonces, para esto, vámonos directamente a la pizarra. Voy a congelar, permítanme tantito, voy a congelar la señal. Quitamos canal A y congelamos aquí canal B. Podemos apagar el vehículo en este momento, le pedimos a nuestra edecán que nos haga favor de ello. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar lo siguiente. Y si me lo permiten, empezamos a explicar con esto. Toda bobina de encendido, se diga de calidad, tiene que cumplir con un factor esencial de fabricación. Y esto se tendrá que repetir y repetir las veces que sea necesaria, porque un sistema de encendido
es uno de los elementos que más causas tiene para que el vehículo no apruebe las normas de verificación vehicular. Ahí tenemos una quema deficiente. Entonces, hidrocarburos, hidrocarburos elevados, hidrocarburos elevados. ¿Por qué? Porque no hay una buena quema. Y sobre todo, ¿no les ha tocado a ustedes, compañeros, al cliente le acaban de afinar el vehículo? Hace un par de días se lo afinaron, le pusieron todo nuevo, de calidad, original, y no ha regresado el cliente al taller quejándose de que el vehículo le está gastando más combustible después de la afinación que antes de afinarlo. Sí, claro, ¿ven? ¿Por qué viene todo esto? Vamos. La bobina, obviamente, tiene un enrollado primario y tenemos un enrollado secundario. Primario, como ya dijimos, depende del secundario, secundario depende del primario. Toda bobina de calidad debe de cumplir con un factor esencial, que son la relación de vueltas entre el primario y el secundario. El primario tiene aproximadamente 250 vueltas. Y esta fabricación de la bobina que cumple es una relación de 1 a 100. Ahí es donde el fabricante tiene. Es decir, por cada vuelta del primario, ¿cuántas vueltas serán del secundario? Suave. De 1 a 100. ¿Cuántas serían entonces? 25,000. Es un transformador. Entonces, es ahí donde hay que aplicar precisamente a todo este factor. Ok, entonces, resulta que para poder obtener aquí en el secundario, que es el alto voltaje que va hacia la bujía, y para poder obtener nosotros 35,000 voltios, por ejemplo, en el secundario, ¿cuántos voltios ocupa el primario? ¿Cuánto voltaje ocupará el primario? Claro, sí, con este numeral el primario necesitará, ¿cuánto? 350 voltios. Y es bueno, ¿de dónde salen los 350 voltios si están entrando cuánto? Los 12 voltios, que es el voltaje de la batería. Es ahí donde viene precisamente lo que vamos a analizar, lo que capturamos con el osciloscopio. Entonces, veamos de la siguiente manera. Bueno, este factor de fabricación y esa relación de vueltas está dado para un vehículo a nivel de mar y con una relación de compresión de 10 a 1. 10 a 1 relación de compresión a nivel del mar. Y estos son los factores que debe de cumplir esa bobina de calidad para poder tener nosotros ese alto voltaje. Eso nos da una eficiencia de la chispa y obviamente una combustión perfecta. Correcto. Entonces, recuerden ustedes también que una bobina debe de generar mucho más energía que la que se va a ir a la bujía. No toda energía acumulada en la bobina que la bujía. Hay un remanente de energía en la bobina. Vamos a analizarlo. Correcto. Y aquí es donde nos vamos a este punto, a la gráfica que nos dio el osciloscopio, que es nuestro patrón de señal. Un punto que se nos pasó a explicar es esto. Los osciloscopios cuentan con 2 puntas. Es decir, la punta de prueba y otra pinza de color negro, que esa la debemos de poner a una buena tierra. Y esta otra punta a lo que es la parte de medición. Ok, entonces conectamos la punta negra masa y la punta de medición al negativo de la bobina y obtenemos nuestra gráfica que estamos viendo aquí en pizarra, que es la que estamos analizando. Vamos a verificar que tengamos nosotros el voltaje firme de la batería, el que entra por positivo, correcto, porque aquí conecté el osciloscopio. Posteriormente, por acción del transistor, que puede venir en la misma bobina o puede venir en computadora,
tenemos un cierre a masa. Y aquí empieza nuestro valor de medición. Esto será el Dewey o el tiempo de saturación de la misma bobina, que en todo control electrónico tiene un tiempo que está dado entre 2.5 y 3.5 milisegundos. Hay ocasiones que podemos ver nosotros que esta señal puede venir así, levantándose, que es lo que vimos con la gráfica en color amarillo. Vamos a repetirla para que la puedan ver ustedes en el auto. Vamos a analizarla. Arrancamos el auto, por favor, para volver a ver esta señal. Vamos a quitar el canal B. Si ven que la señal empieza a levantar, podremos verla así o en algunos vehículos. Aquí está la señal. No está todo el tiempo a masa. Podremos verla así o de pronto que se levante así. Entonces, ¿qué sucede? La señal aquí empieza a saturar, pero después la señal se empieza a levantar. Es decir, aquí está levantando la Tierra. El sistema de control electrónico, esto sería cero, esto es masa. Está levantando masa sin soltar el transistor, porque el todavía no llega a fase, no llega a su punto. Los 5, los 10, los grados antes del punto muerto superior, el tiempo que sea. Si esto se mantuviera completamente a masa todo el tiempo aquí, pues entonces tenemos una sobresaturación de la bobina, la bobina se va a sobrecalentar. Por eso hay ese levante que vimos ahí en gráfica, correcto. Entonces, esto es el tiempo de saturación. Que se empiece a levantar, sí, porque ya la bobina ya se saturó, pero se levanta la masa sin soltarla por completo, sino ahí se adelanta el disparo. Y ahí tenemos el problema del pistoneo, correcto. Una vez que tenemos el tiempo de saturación, que es cuando el transistor abre el circuito a masa, en todo elemento embobinado, cuando se cierra el circuito entre un positivo y masa, se forma un campo magnético. Al levantar la masa y cortarse ese campo magnético, se forma este fenómeno que se llama inducción. Entonces, vamos a ponerle atención a ese valor, a ese pico inductivo, y ese pico inductivo, ese pico de extratensión, está por el orden de los 300 voltios. Entonces, compañeros, si regresamos para tener 35,000 voltios en el secundario, ¿cuántos voltios ocupaba el primario? 350. ¿De dónde salen? De la inductancia. Es ahí donde sale ese alto voltaje que ocupa el primario para multiplicarse en el secundario. ¿Ok? Una vez que se cumple ese pico de extratensión, vamos a ponerle atención a otro parámetro, que es esto. Y esto será el tiempo de quemado. Es el tiempo que dura la chispa sobre el electrodo de la bujía. Y también tiene un valor. Y ya está en el orden de 1.2 a 1.5 milisegundos. Es el tiempo que dura la chispa. Yo les comenté ahorita, la bobina tiene que generar un voltaje mucho más elevado que el que precisa inyectarse todo hacia la bujía. Entonces, ese remanente de energía de una bobina está en el orden de los 70 a los 80 voltios, ese remanente. Y yo lo voy a corroborar, ese remanente de energía, porque termina el tiempo de quemado con un pequeño pico. Ese es el remanente de energía. Aquí lo veo. Aquí es donde yo veo una bobina de calidad.
Si la bobina fuera de mala calidad o la bobina ya estuviera cansada, pues yo vería que la chispa no se sostiene. Ese arco de voltaje, el tiempo de quemado, no se va a sostener firme, sino se va a ir a la baja y no voy a tener ningún pico. Ahí normalmente es un problema ya de bobina cansada. Correcto. Ahora, yo esto lo voy a corroborar que al término del ciclo yo tengo esas oscilaciones. Debe estar de 2 a 3 oscilaciones. Pero esas oscilaciones van a nivel positivo, porque de antemano sabemos que la función del acumulador de la batería del coche, pues no es otra cosa más que un capacitor, es un estabilizador. Pues aquí, esos picos, esas inductancias aquí, lo estabilizó. Pero un factor más al cual yo le voy a poner atención es en el nivel de voltaje. Nivel de voltaje, vamos a usar aquí una imaginaria, ¿sí? Vamos a ver ahí en la pantalla del osciloscopio, el nivel de voltaje a la cual se está suscitando la descarga hacia la bujía, que es el tiempo de quemado. Y eso, en este nivel o en este punto, le vamos a denominar voltaje de quemado. Y esto va a estar en el orden de ¿cuánto? De los 40 voltios. Entonces, en un vehículo que esté operando en óptimas condiciones, debe de estar en el orden de un voltaje de quemado, ¿de cuánto? Sobre de 40 voltios. Un tiempo de quemado en el orden de ¿cuánto? 1.2 o 1.5 milisegundos. ¿Ok? Listo. Y ahí tenemos una buena combustión. He comentado, por ejemplo, compañeros, cuando nos llega al taller, y el ejemplo que siempre he puesto es el vehículo Ford. Un vehículo Ford porque tenemos la etiqueta en el cofre. Dice calibración de bujías. ¿Qué valor tiene? Normalmente ese vehículo Ford calibración de bujías. Sí, tiene 42, 46. Pero ¿por qué nos dice Ford dos valores? Normalmente cuando nosotros hacemos el servicio de afinación de un auto, nos vamos nosotros a nuestro catálogo de datos técnicos y ahí revisamos calibración de bujía. Pero recuerden que esos parámetros de calibración de bujía son para un motor nuevo. Pero el motor que nos están llevando a afinar ya tiene 200, 300,000 kilómetros. Pues claro que si yo calibro las bujías, yo estoy poniendo las bujías calibradas para motor nuevo, pero ya su compresión bajó. Entonces los valores se van a modificar. Entonces ahí es donde viene el detalle del cliente que se queja que le está gastando más gasolina después de la afinación, porque yo las bujías las calibré a las condiciones de un motor nuevo. Pero este motor ya está usado, así es de que yo debo de abrir ligeramente y vamos a verlo de esta manera. Fíjense bien. Este dato ya quedó dado. Vamos a borrar un poquito esto, el pico inductivo, para que no se vea tanto aquí rayadero en la pizarra. Nada más que nos quede aquí la gráfica. Correcto. Entonces, yo voy a hacer aquí una gráfica, la vamos a poner aquí encima de esta misma, que en su momento yo viera una gráfica así. Es esta con color rojo, aquí está, mira. Correcto, está mi pico inductivo. Listo. Vamos a comparar mi gráfica en color rojo contra la gráfica de esta en color negro. ¿Cómo está esta gráfica en color rojo? Es decir, ¿cómo está mi voltaje de quemado? Corto. Sí, voltaje de quemado está corto. ¿No? Alto. Es alto mi voltaje de quemado. Aquí está. Aquí está el orden de los 40 voltios, es alto. Ahora, mi tiempo de quemado, ahora sí, este sería corto. ¿Por qué? Sobre 1.5 milisegundos, pero este está por debajo de 1 milisegundo.
obviamente esto me está generando una mala combustión, pero ¿qué factor puedo tener yo como problemática? Recuerden que para una relación de compresión de 10:1 y a nivel del mar, para poder ionizar el aire dentro de la cámara con esta compresión, por cada milímetro de luz de bujía, se necesitan 10,000 voltios por cada milímetro de luz de bujía. Es decir, para que pueda saltar la chispa, aquí. Entonces, si el electrodo se abre más, si la resistencia de la bujía, porque no es la correcta, se incrementa, entonces yo necesito más energía para que pueda saltar y pueda vencer esa resistencia. Pero ¿qué pasa con el tiempo de duración de la chispa? Se reduce. Esta es una mala combustión. Entonces, ¿qué factor puedo tener yo acá? Pues sí, bujía demasiado abierta, mucha luz de bujía, o una bujía con mucha resistencia, que no sea la aplicación correcta de esa bujía. ¿Qué otro factor podríamos tener aquí? Ah, pues resulta que ya está modificada la relación de compresión. ¿Y eso por qué? Por una cabeza que está cepillada, ya está muy rebajada la cabeza. Entonces estoy incrementando la compresión del sistema y obviamente pues aquí tengo yo el efecto de esto. Entonces, eso es por un lado. Ahora, vamos a la parte contraria. ¿Qué les parece si ahora tuviese, la señal aquí está por la parte baja, aquí está, pero lo voy a poner aquí. Un poquito de encimamiento, pero espero que se entienda. Recuerden que cuando yo dibujo, tienen que usar mucho la imaginación. Ahora, ¿qué pasa con mi voltaje de quemado? Aquí está. ¿Cómo está mi voltaje de quemado con esa gráfica que acabamos de ver? ¿Cómo está? Bajo. Está por debajo de esos 40 voltios. ¿Y qué pasa con mi tiempo de quemado? ¿Cómo está? Largo. Eso quiere decir que el sistema tiene poca resistencia. ¿Qué es lo que me puede estar ocasionando? Lo contrario a esto. O sea, cualquiera de los dos casos me va a generar una mala combustión. ¿Qué puede ser entonces aquí? Una bujía muy cerrada. Claro, está muy cerrada la bujía, hay menos resistencia, la chispa dura más tiempo, sí, pero no alcanza. El frente de la llama no es un frente correcto y tarda más tiempo la que la quema. Ahora, ¿qué otro factor? Una baja presión del motor. Eso es lo que me va a ocasionar este efecto. Entonces es ahí donde viene ese dato que me da Ford de la calibración de bujías de 42, 52, 56, perdón. Es que lo que me quiere decir Ford es que si tu motor está nuevo, tus bujías vas a calibrarlas a 52. Si tu motor ya está cansado, tus bujías las vas a calibrar a 56. Es decir, esas 3, 4 milésimas adicionales que le estamos poniendo de apertura, están compensando la pérdida de compresión que el motor tiene en ese sentido. ¿Correcto? Bueno, entonces yo espero que esta parte, digo así rápidamente, de este sistema de encendido, nos quede entendido, nos quede claro. Ahora, lo que acabamos de explicar, voltaje de quemado, tiempo de quemado, inductivo, vamos a analizarlo ahora directamente en el vehículo para ver qué valores nos está dando. Vamos a hacer la medición correspondiente. ¿Nos apoya, por favor, con el encendido del auto? Ok, vamos con el canal B.
Creo que se alcanza a visualizar bien ahí la gráfica. Y veamos. Acuérdense que esto lo estamos haciendo con la punta atenuadora para nosotros poder visualizar bien la gráfica. Aquí tenemos nosotros el voltaje de la batería. Sí, si lo vemos acá, este es mi punto cero, acuérdense. Pero aquí está ajustado el voltaje a 1 voltio por división, pero la tenemos la punta atenuadora por 10. Es decir, que aquí cada cuadrito, cada división, ¿cuánto equivale? A 10 voltios. Entonces aquí tengo los 13.5, que es el voltaje de la batería. Aquí lo veo firme, correcto. Aquí es donde viene la caída. Y si se fijan que cae a 0, pero empieza a levantar un poquito, lo que yo les mencionaba en la gráfica. Ahí ya se saturó, pero no puede soltar porque el pistón todavía no está en fase. Pero se levanta un poquito, ¿de dónde? De más. Ok. Yo les dije, esto es el Dewey, el tiempo de saturación. Y en todo sistema electrónico lo vimos, que ¿cuánto debe de estar? De 2.5, aquí el tiempo de saturación, de 2.5 a 3.5 milisegundos. Veamos en gráfica. Esto es lo que vale en tiempo cada una de estas divisiones. ¿Cuánto? 1 milisegundo. Entonces, de aquí, 1, 2, casi 3 milisegundos, está por el orden de 2.8 milésimas de segundo. Aquí yo si quisiera hacer una medición perfecta, pues yo saco la herramienta que viene, lo que son los cursores, coloco aquí el cursor, ¿sí? Los verticales, uno aquí y el otro acá, y acá en los factores de medición me daría perfectamente el valor específico. Pero está dentro del parámetro, de 2.5 a 3.5, correcto. Ahora, vamos a ver esto. Aquí está, miren, el tiempo de quemado. ¿Cuánto tenemos aquí? Pues está para arriba de 1 milisegundo, 1.2 milisegundos. ¿Cumple con el factor que mencionamos? Pues sí, sí, claro, aquí cumple. Y además, con el voltaje de quemado. 10, 20, 30, y aquí está, sobre los 35, 37 voltios. Ahí está, durante ese parámetro. ¿Y qué nos faltará? Esta parte del pico inductivo. Pero obviamente pues no lo vamos a visualizar completo por el factor que tenemos aquí. Aquí ya lo tenemos. Ahora, cada división vale 20 voltios. Subimos la escala. Cada división ahora valdrá 50 voltios. Y ahora sí, hago la medida. Fíjense cómo el pico llega hasta acá. Hasta aquí está llegando el pico inductivo. Hasta este punto, hasta este nivel. Entonces, cada división ahorita equivale a 50 voltios. Esa es la ventaja de utilizar las puntas con atenuador. Porque con la punta sin atenuador, si se fijaron, nosotros no podíamos visualizar ese pico inductivo. Pero el equipo tiene la herramienta. Simplemente hay que hacer una pequeña inversión adicional, comprar una punta, un par de puntas de estas con atenuador y trabajamos como con cualquier equipo la capacidad. Entonces, aquí está, hasta aquí está llegando. Fíjense el nivel 50, 100, 150, 200, 250 voltios y ahí está. O sea, la escala de voltaje, a cuánto está lo que es el pico inductivo. Entonces, está cumpliendo con el parámetro. ¿Correcto, señores? Entonces, como ven, es muy factible poder utilizar las herramientas necesarias para poder hacerlo. Ahora, vamos a borrar esta parte. Espero que haya quedado aquí comprendido esto. Para poder cerrar nuestra charla, yo quiero ponerles a ustedes un ejercicio así rapidito, como si estuviéramos nosotros así en el aula, en clase. De esta bobina que nosotros estamos checando en este vehículo Chevrolet, pues tiene un contacto, un arnés, el conector de 3 pines. Por favor, lo apagamos, de lo cual tengo el positivo y obviamente serán 2 líneas conectadas directamente a la computadora.
En este caso, el transistor del que hablábamos, está dentro de la computadora. Aquí fue donde nosotros conectamos nuestro osciloscopio y podemos ver el efecto del trabajo del embobinado. Pero vamos a tener nosotros bobinas, en el caso de estos carritos de Chevrolet, que tiene la bobina pin de cuatro cables, con los cuales tenemos un positivo, un negativo y de igual manera dos señales de control directamente del SM, pero son 4 pines. Si yo conecto aquí el osciloscopio para este tipo de vehículos, yo no voy a ver esa gráfica como la que estamos viendo en la pantalla del osciloscopio. Yo no puedo visualizar el trabajo del primario. ¿Por qué razón? Porque en este tipo, con bobina de 4 pines, el transistor, ¿dónde se ubica? Dentro de la bobina. Y aquí tengo yo la etapa de control. Que esa etapa de control, en esta anterior, viene aquí a través de este driver, este circuito integrado que será el driver del transistor o una compuerta lógica. Y en este caso, yo lo que voy a visualizar es una señal digital nada más, que es la señal de disparo. Correcto. Conectamos el osciloscopio, vamos a poner un solo canal y la señal que yo voy a obtener aquí es esta señal digital. Si yo conecto los dos canales, pues la otra señal la voy a visualizar con su correspondiente desfase. El ejercicio que yo pongo aquí, correcto. Ya capturaste tu imagen. Aquí está, tu señal digital con este tipo de bobina. Vamos a medir vamos a checar lo que mide el ciclo. Aquí está. Un evento que inicia en un punto y termina en el mismo punto. Correcto, serían 64, para ponerle un número, 64 milisegundos, el tiempo que dura mi ciclo. Y ese pequeño ejercicio, que esto es importante saberlo hacer ya con el osciloscopio, cuando agarramos una señal de un sensor del árbol, sensor de cigüeñal, para hacer las mediciones, y podemos determinar hasta por cuántos dientes podría estar desfasado una banda o una cadena de tiempo. Sí, porque son los 700 grados del cigüeñal con los grados del árbol y podemos determinar eso con una serie de cuentas. Correcto. 64 milésimas de segundo. La pregunta aquí es, ¿cuántas RPM tendría este vehículo? Con esta gráfica, con estos valores, ¿cuánto tendríamos? Lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia. Y recuerden que la frecuencia, la fórmula matemática, es igual a 1 sobre el tiempo. El tiempo es lo que tarda en completarse un ciclo, que lo tenemos ahí. Sustituimos la cifra. 1 dividido entre 0.064. Aquí sería ya el factor de segundos. ¿Sí? Entonces, resulta que la regla matemática no me permite hacer una ecuación de una fracción contra una unidad. Entonces, dividimos y ya tienen ahí el valor, y que me da 15.62. Esto es igual a 15.62 ¿qué? Hertz. Sí, porque estoy calculando frecuencia. Correcto. Entonces, pero mi pregunta, ¿qué es? Revoluciones. Entonces, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Y mi pregunta es por minuto. Entonces, esta cifra lo multiplicamos por 60, los 60 segundos que tiene un ciclo, y ahí tenemos nuestra respuesta. Igual, si ustedes están haciendo la cuenta ahí con su teléfono, tenemos un valor de 937 revoluciones. Es el valor que el motor tiene.
Esto podría servir, esto en alguna ocasión nos sirvió a nosotros en el taller con un Aveo, el vehículo era automático. Entonces había por ahí un problema con un fallo de transmisión, fíjense bien, el carro era automático, caja electrónica, pero teníamos el escáner conectado y el escáner estábamos analizando flujo de datos, es decir, la velocidad del auto en la computadora de motor, en la computadora de la transmisión y el tablero de instrumentos. ¿Y qué crees? Las tres señales eran diferentes entre tablero, entre caja y entre motor. Entonces, si la señal nace de donde mismo, lo que veíamos nosotros de red de comunicación, ¿quién recibe la señal? Físicamente, ¿quién la recoge? ¿A dónde está conexionado el elemento? Ese componente, esa señal análoga, la tendrá que digitalizar. La digitaliza y, obviamente, tendrá que compartirla en red. Entonces, ahí el elemento donde va conectado el sensor de velocidad, el módulo correspondiente, es el que estaba indicando error. Pues, bueno, ¿la digitaba para él? Sí, para él era un valor correcto, pero no para los otros módulos. Veíamos una velocidad muy baja en el tablero y no correspondía a la velocidad a la que iba desplazando el auto. Entonces, ese valor ahí nos sirvió un poquito, es un pequeño ejercicio para que veamos nosotros la importancia de que si en nuestro negocio, en nuestro taller, utilizamos la herramienta correcta, la herramienta correspondiente, pues no es la varita mágica, pero creo que sí es de muchísima ayuda para poder crear diagnósticos mucho más eficientes. Y acuérdense que para nosotros, diagnóstico eficiente, diagnóstico más veloz, ¿qué es? Es plata. Y creo que eso es lo que vale la pena. Señores, es un placer haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado a esta serie de sesiones, de charlas técnicas para esta Expo Mecánico 2021. Muchas gracias a todo el equipo de Inyectronic y muy agradecido por la hospitalidad y nos seguimos viendo en siguientes eventos. Gracias.